Nuestro tema de hoy es más sí por el Espíritu. Más sí por el Espíritu. A veces como cristianos no sabemos cómo enfrentar la vida. Y bueno, les platiqué o les comenté que he recibido muchos mensajes. Y mensajes de WhatsApp, con situaciones muy difíciles. Y este mensaje está inspirado en una plática que tuve con una querida hermana que estoy seguro que va a reconocer nuestra plática. Para introducir el tema, déjenme decirles que de seguro tú has oído quiénes son los fariseos o que has oído de este término fariseo. Si no has oído hablar de ellos, déjame decirte que eran un grupo influyente tanto en lo religioso como en lo político, que surgieron 300 años antes de Cristo como un movimiento que anhelaba un despertar espiritual. Fíjate qué bonito. Ellos anhelaban un despertar espiritual para el pueblo de Israel. El nombre fariseo significa separado. Pero ellos tenían un conflicto profundo con Jesús, porque Jesús promovía ideas y enseñanzas que rompían los paradigmas establecidos por la antigua ley de Moisés. Y este grupo era celoso de su doctrina. ¿Sabes cuáles eran las principales doctrinas de los fariseos? Asómbrate. 1. La inmortalidad del alma. Para ellos no todo terminaba con la muerte. Al contrario, las almas seguían viviendo. Número 2. La recompensa y el castigo eterno. Las almas de los buenos eran premiadas, mientras que las de los malos eran enviadas al infierno para recibir su castigo. Eran monoteístas y creían en el reino terrenal del Mesías. ¡Wow! Creían exactamente lo mismo que nosotros. El problema no era doctrinal, el problema era su actitud. Jesús les dice que eran aquellos que decían y no hacían, que ponían obras pesadas e imposibles de llevar a cuestas de los hombres, pero que ellos no usaban ni un dedo para ayudarlos. Por eso en algunas ocasiones Jesús los llamó hipócritas, y desde ahí partió su mala fama. Jesús nos deja una clara advertencia en Mateo 5:20 que nos dice: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¡Wow! Tenemos que tener una justicia mayor que la de los fariseos. Pero según los estudiosos, Moisés proporcionó 248 mandamientos y 365 prohibiciones. Y los fariseos trataron de cumplirlos todos. Así que una opción para superarlo es que tengamos más órdenes y más prohibiciones. Pero si no conocemos los 248 mandamientos y las 365 prohibiciones, ¿cómo vamos a tener más? Además, déjenme decirles, ¿alcanzaríamos una justicia superior al tener más mandamientos y más prohibiciones? Jesús nos dice que la limpieza moralista nunca puede blanquear la oscuridad del corazón humano. El asunto con los fariseos es que se centraban en ellos. Todo lo hacían ellos por ellos y para ellos. Además creían que con un poquito más de esfuerzo lograrían alcanzar y satisfacer la ley de Dios.
lograrían el estándar de vida que Dios pide de sus hijos. Lo triste es que la iglesia contemporánea está predicando un evangelio distorsionado, centrado en el hombre, para el hombre y por el hombre. Todo se trata de ti, de tu felicidad y prosperidad. Tu dinero compra el favor de Dios a quien lo hacen ver como mezquino e interesado, pues Dios favorece las ofrendas mayores. Jesús nos dice que la mera obediencia externa a la ley no es suficiente sin un cambio interno en el corazón. Así que Pablo habla muy claramente de este asunto cuando nos dice en Romanos 8:13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Vivir en conformidad a la carne es lo que practicaban los fariseos. Y es esta la visión de la iglesia cristiana contemporánea o pseudo cristiana. Creen que con un mayor esfuerzo superarán las debilidades. Yo puedo, solo necesito esforzarme más, leer más, orar más, dedicarme más, ayunar más, hablar más, testificar más. Atención, atención, queridos hermanos, atención, cristianos. Nuestra vida cristiana debe estar enfocada en Jesús, por Jesús y para Jesús. Así que hay una forma totalmente diferente de superar la justicia moralista, y es a través del Espíritu que hacemos morir nuestra carne, conforme nos enseña la segunda parte del versículo de Romanos 8:13. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Así que no se trata de tu esfuerzo, se trata de que tú entregues por medio del Espíritu las obras de la carne para que encuentres la victoria en Él. Es como si Pablo nos dijera: luchar en tus fuerzas por mejorar, morirás. Deja al Espíritu el control de tu ser y vivirás. Porque la superjusticia requerida por Jesús en el Sermón del Monte es la justicia de Jesús. Mira lo que dice este precioso versículo, 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, Jesús, por nosotros lo hizo pecado, Dios, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. No necesitamos tener nosotros nuestra propia justicia. Dios en Jesús nos ha regalado su justicia perfecta. Dios no nos pide nada que Él no pueda lograr en nosotros y que no nos haya ya ofrecido, que no nos haya ya dado. Porque déjame decirte que si dependiera de nosotros, dominados por nuestro corazón egoísta y pecaminoso, ¿quién alcanzaría a satisfacer a Dios? ¿Quién lo alcanzaría? Jesús nos hablaba de un fariseo y un publicano. El fariseo orgulloso: gracias, Señor, por mis ayunos, mis oraciones, mis diezmos, y porque no soy como este. Orgulloso. Y el otro no se atrevía ni aún a alzar la cara. Y le decía: Dios, tú tienes que hacer la obra, tienes que ser propicio a mi pecado. Así que, ¿quién alcanzaría a satisfacer a Dios en nuestros corazones egoístas y pecaminosos? Pero ahora, nosotros los cristianos somos ciudadanos de otro reino. Tenemos su promesa de que si nos entregamos, miren lo que dice Filipenses 1:6, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No es mi trabajo el que me va a perfeccionar, es su bendito trabajo el que va a lograr mi perfección. Entonces,
¿No hacemos nada? No, 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 no. Contrario a lo que puedas pensar, los cristianos tenemos mucho, mucho, mucho que hacer, mucho que crecer, mucho por creer, mucho que trabajar, porque lo que hemos oído y aprendido en teoría, tenemos que traerlo a nuestra vida diaria. Tenemos que desarrollarlo. Debemos aprender a vivir dependiendo de Cristo, como nos dice Filipenses 3:9. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Dios me da la fe. Esta fe me lleva a Cristo. Cristo me otorga su justicia y su justicia me da paz con Dios. Todo es un trabajo de Dios. Nadie viene a mí si el Padre no lo da. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Así que lo que Dios hace es regalarnos esa fe que nos permita ver a Jesús como el Señor y Salvador. Y esa fe en Cristo es la que nos otorga su justicia. La justicia que es de Dios por la fe. No tan solo es la fe de Dios, también es su justicia. Y Él nos lleva a Cristo y esta justicia nos da paz con Dios. Así que, mira, déjame decirte, Dios no te va a pedir que ames si no ha derramado su amor en tu corazón. Que perdones sin su perdón. Que reconcilies sin estar reconciliado, o que consueles sin su consolación. La idea no es que luches para parecerte a Jesús, esta no es la idea, sino que recibas por la fe de Cristo la justicia de Dios. De verdad, esto es bíblico. Romanos 3, 22 y 24 nos dice: la justicia de Dios por medio de tu buen comportamiento, de tu esfuerzo, de tus obras, tus ayunos, tu oración, lo que lees, lo que predicas. No, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. No hay cristianos de primera y cristianos de segunda. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, para ti y para mí. Porque no hay diferencia. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Mediante la redención que es en Cristo Jesús. La única manera que podemos superar la justicia de los fariseos no es por nuestras obras, sino por la obra de Cristo Jesús, su obra de redención, la muerte sustitutiva, la muerte expiatoria de Jesús aplicada en mi vida. Esto es vital. Tú puedes saber mucho de Jesús, pero si no está su obra aplicada en tu vida, no sirve, no sirve. El Evangelio son las buenas noticias de lo que Él ha hecho por nosotros. El falso evangelio, que es muy popular en estos días, es la prosperidad que tú puedes obtener de Él. Así es todo en tu vida cristiana. Todo en tu vida cristiana no depende de ti, de tu esfuerzo, de tu dedicación, de tu fuerza de voluntad. Todo lo que hacemos en la vida cristiana depende de Él. Pero tú tienes mucho trabajo. Primero, tienes mucho que creer. Y si lo crees, tienes mucho por hacer. Así que, déjame decirte que en tu vida siempre habrán dos voces. Sí. Una es la que engañó a Eva y cómo lograr obtenerlo.
y otra la que Dios dice, lo que ya hizo y cómo aplicarlo. Aquí debe de entrar en acción la fe. Por ejemplo, ¿cómo luchas contra el temor? Escuchando la voz que se pasea en el jardín de tu cabeza y te dice, con que Dios os ha dicho, no temas. Después de una inocente sonrisa te dice, solo mira tus circunstancias. Y entonces tú reaccionas como humano. Lo que ves te da temor y luchas en tus fuerzas, con lógica. ¿Qué puede pasar? O repitiéndote, no debo temer, no debo temer, debo ser valiente, debo esforzarme más, tengo que ser valiente hasta que te sugestionas. Pero entonces te vas a dar cuenta de que algo no está funcionando. Por más que te esfuerzas, sigues sintiendo temor. Esto te hace sentir mal, anímicamente, espiritualmente y emocionalmente te sientes mal. El temor te arrastra y cientos de dudas aparecen en tu cabeza. No soy cristiana, Dios está enojado, Dios no me escucha. Empiezan todas estas dudas porque estás enfocándote mal. Estás tratando de resolver tu temor en tu carne. Y ya vimos que el que vive según la carne morirá. Hay otro camino. Sí, hay otro camino. Te aseguro que hay otro camino. Si después de tu reacción natural, humana, de miedo, te das la oportunidad, escúchame bien, te das la oportunidad de una reacción espiritual, entonces tienes que acudir a tu Padre, tienes que venir a Dios, que su Espíritu te guíe. Uno, permítame tantito, la siguiente está, sí, es esta. Nos dice, uno, escuchar su voz, noticia, mas el justo por la fe vivirá. Tienes que escuchar su voz. Estas son las noticias. Discernir espiritualmente su verdad. Este es el ascensus. Fuerza para aplicarlo. Fiducia. Para los miembros de enlace, esto no es nada nuevo. Hemos visto que estos tres son los elementos de la fe. La fe está compuesta por tres elementos que son indispensables. Tú necesitas escuchar la palabra de Dios. La fe viene por la palabra, por el oír, y el oír la palabra de Dios. Tienes que escuchar. Pero tienes que entender este mensaje. Si no lo entiendes, de nada vale que hayas escuchado la palabra de Dios. Ahora, de nada sirve que escuches la palabra de Dios, que le entiendas y no lo apliques. De nada sirve. Lo tienes que aplicar. Lo tienes que aplicar. Así que pídele al Espíritu Santo que te dé fuerza para aplicarlo. Esta es la fiducia. Recuerda, el justo por la fe vivirá. Esto debe de estar en tu cabeza. No es en tu carne, no es en tu esfuerzo, no es en la fuerza de tu voluntad. Es en el Espíritu. Esto quiere decir entregando tus debilidades. ¿Tú sientes a Jesús que era fuerte espiritualmente? ¿Tú crees que Él pudo resistir de tú a tú al diablo? Yo sí lo creo, claro que sí. Pero cuando el diablo tentó a Jesús, Jesús 3 veces contestó, escrito está. Él no usó su fuerza de voluntad, su espiritualidad, ni la relación padre e hijo que tenía con Dios. Para Jesús, lo que estaba escrito era suficiente. Lo que está escrito, Padre, me basta, porque es tu palabra, y tu palabra es verdad. Así que lo que Dios ha prometido y está escrito, solo tienes que aceptarlo. Solo tienes que aceptarlo. No tienes que fabricarlo, no tienes que inventarlo, no tienes que hacerlo. Solo tienes que aceptarlo como un hecho basado en Él.
en su verdad, en su promesa. Tú tienes que tomar la decisión de confiar a pesar de lo que ves, a pesar de lo que sientes, a pesar de las circunstancias. Pero ahora viene un gran ¿cómo? ¿Cómo saber si funciona? Tu ser trabajado y cargado obtendrá el descanso prometido por Jesús. Déjame enseñarte cuál es el tamaño de nuestra tarea. No se trata de no hacer nada. Se trata de una gran tarea. Quiero que leamos 2 de Pedro 1, 5 al 7. En la traducción lenguaje actual. Por eso, mi consejo es que pongan todo su empeño en afirmar su confianza en Dios, esforzarse por hacer el bien, procurar conocer mejor a Dios y dominar sus malos deseos. Además, deben ser pacientes, entregar su vida a Dios, estimar a sus hermanos en Cristo y sobre todo, amar a todos por igual. Como estaba un poquito largo, decidí hacer un esquema de esto. Y entonces, 2 de Pedro quedaría así, 1 del 5 al 7. Por eso, mi consejo, no mío, no de José Alberto, de Pedro, es que pongan todo su empeño. Aquí está tu trabajo. Pedro te va a decir cuál es tu tarea. Si quieres ser vencedor en Cristo Jesús, no tienes que estar pasivo, esperando cada una de sus bendiciones. De todas maneras, no las vamos a merecer. Es por su gracia y su misericordia. Pero tú tienes que tener el empeño de 1. Tu actitud. ¿Cuál debe ser tu actitud? 1. Afirmar tu confianza en Dios. Y tienes que tener una acción. Esforzarte por hacer el bien. Si tú conoces a Dios, entonces vas a esforzarte por hacer el bien, no el mal, ¿verdad? Entonces tu actitud, afirmar tu confianza en Dios, y tu acción, esforzarte por hacer el bien. Segunda, procurar conocer mejor a Dios. Erráis al ignorar las Escrituras y el poder de Dios. Entonces debemos procurar conocer mejor a Dios. Y entonces vas a poder dominar tus malos deseos. Tus malos deseos, aunque se traducen en pecado, no siempre son cosas malas que tú haces. Porque puede ser el temor. El temor, claro que es un pecado, claro que es un mal deseo de tu corazón, es un mal que está en ti. Pero no lo puedes dominar en tu carne. ¿Me explico? Tienes que entregarlo a Dios para que por medio de su Espíritu, Él haga morir las obras de tu carne. Entonces tu segunda actitud es procurar conocer mejor a Dios y así podrá dominar tus malos deseos. Por ejemplo, si en la iglesia escuchas que no debes de temer, tú dices, ay, sí, me voy a esforzar por no temer. Eso, mi querido hermano, es vivir en la carne. No lo hagas. 3. ¿Cuál debe ser tu actitud? Ser pacientes y entregar tu vida a Dios. Esto está en 2 de Pedro 1 del 5 al 7. Y esto te lleva a una acción. Tienes que actuar. Estimar a tus hermanos en Cristo. Fuera chismes, fuera críticas, fuera señalamientos. Y amar a todos por igual. El que no ama, no conoce a Dios. Así que estas actitudes de tu corazón te deben de llevar a acciones prácticas para tu vida diaria. Por favor, recuerda, estas acciones no debes de realizarlas en tus fuerzas, en tu gran capacidad espiritual, porque en realidad son tus debilidades. Deja que el Espíritu Santo haga morir tu carne y tu justicia será la que requiere Jesús para entrar en el reino de los cielos.